Aquí estamos en la segunda entrevista con Carmela Unpierre Fajardo. Las entrevistas de las alas de la memoria, que ya hicimos una hace ¿cuánto tiempo? No me acuerdo. 1 año, 2 años. Yo creo que por lo menos, si los 2 años 2 no, años. 1 año y algo, sí. Pues vamos a recordar para no... Por si acaso, no lo dejamos en otra entrevista porque no me acuerdo. ¿Fecha de nacimiento cuál era? Mi fecha de nacimiento, yo nací un 24 de mayo para Maseña, a las 6 de la mañana y en una ruina tremenda, ¿De qué año? del año 37. Y en una ruina tremenda, ¿por qué? Porque ese año no llovió nada, nada, y aquí se vivía del campo, y si no llovía, tampoco había agua por ningún sitio, sino era de las aljibes que la cogían cuando llovía. Y había que ahorrar, hasta eso había que ahorrar. En el 37 nació y hubo una sequía. Y mi abuela estaba en Las Palmas, trabajando en los tomates, el tomatero. Y mi madre, la pobrecita, con los dolores del parto, esa noche no tenía que comerse ni bocado, de nada, ni agua para beber, Después de haber parido. después de haber parido, claro. En el 37 nació usted ¿Mm? y tenía hermanos mayores y después... Tenía un hermano que tenía 14 meses cuando nací yo, mi hermano Pepe. Y su abuela estaba... Mi abuela y las hijas estaban para allá pasar en Nicolás o no sé, en Canarias, trabajando en los tomateros. Se fueron de aquí a ver si conseguían. Pero y... ¿Se fueron porque tenían algún pariente o antes la gente acostumbraba a ir para allá? No, la gente cuando eso no estaba acostumbrada a ir para allá. A la aldea. Se fueron expresamente a la zafra de tomatero. ¿Pero fue su familia o mucha gente de Fuerteventura iba a la zafra? Iba mucha gente de Fuerteventura. Si no había aquí, no llovía, no había trabajo ni había nada, ellos tenían que salir a trabajar, donde fuera. Y mi abuela estaba allá y mi madre estaba solamente con mi abuelo Felipe la noche que yo nací. La noche en que nació... ¿Cómo le decía? Como decía yo, ¿Cómo le decía su abuelo Felipe? mi abuelo Felipe le decía a mi madre: mi hija, espera a por la mañana, a ver si Viñoli nos da aunque sea una lata de agua. Entonces, todo eso tuvieron un verso ahí. Lo que pasa es que ya yo tengo un libro de esas cosas todas, pero después ya soltar tanto lo que escribo y lo que para ir matando el tiempo, que en memoria se me queda poco. ¿A quién le iba a pedir agua? Su abuelo Felipe. Señor Don Viñoli tenía la casa aquella. ¿Tú sabes dónde es? La casa de mi abuela, de mis abuelos, ¿no sabes tú la que es? Sí, renta el campo fútbol de Villaverde. El campo, exacto, el campo Quito.
la casa grande que está arriba, que está ya... que esos alrededor no se parecen con ellos. Ahí vivía. Ahí esa casa estaba cerrada, porque cuando eso después empezó a vivir ahí señor Melchor Rey, y ya mi abuelo ya si necesitaban que sea una lata de agua o algo, pues le pedía a él, que tenía un aljibe muy grande. Pero, ¿y por qué se la pedían a él? Porque tenían que pedirle permiso a uno de ellos, o bien a don Viñoli, que es la casa que está delante de Casa del Marqués. Ese era el dueño Pero del pueblo. ¿por qué le pedían Y permiso a le don Viñoli? pedían permiso. ¿Quién era ese hombre para pedirse permiso? Porque era el dueño de las casas estas, de las casas estas que te digo. Y mi abuelo, como era vecino, vivía cerca, pues iba por alguna lata de agua, No pasa hasta que él buscara por otro sitio. pasaron una infancia complicada. Muy complicada. ¿Te acuerdas cuando era niña? Mira si me acuerdo, que vine a vivir a esta casa de don Bernardo, que la había comprado mi padre el año 40. Cuando yo tenía 3 años, me trajeron, yo hasta esa fecha vivía en casa de mi abuelo. Allá en Pero casa. ya en aquella, no, ya vivía en casa del otro abuelo, aquí más cerca. Y me trajo Manuel Suárez dentro de la cuna al cogote. Sí, señor. Al cogote. Al cogote. Y me acuerdo. Con 3 años me acuerdo de eso. En esta casa que está aquí delante de la suya. En esa, sí, en la casa esa de mi madre. Pero entonces la casa no se la hizo su madre y su padre, no se la hicieron de... No, si esa casa tiene más de 300 años, muchacho. Esa casa de mi padre, ahí vivió, esa casa era de ¿Don Bernardo dijo? don Bernardo Calero, de don Bernardo Calero. Esta finca era una finca muy grande, bastante grande. ¿Esta finca dónde? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le decían? A esto le decían, a esta finca, por lo menos por esta zona, le decían la finca del almendrero. Y esa finca era de unos hermanos, de don Bernardo Calero y de... no sé si era hermano también no, hermano de don Miguel Vera Calero. Bueno, podía ser la madre de don Miguel. Podía ser hermana de ese tal don Bernardo. Pero esto antes... Pero de eso hay... esto antes todo era una sola... una sola finca. Y no habían tantas casas como hay ahora. No, que va, no habían sino 4 casas. Por aquí no habían sino 4 casas. Estaba la de mi padre, esta otra casa de mi tío Juan Barreto, que eso lo vendió mi padre a él, un trozo de la finca. Y la demás finca es de mi padre, era de mi padre, que pues mi padre la compartió para todos los hijos,
Cada, sí, cada uno los mismos metros más o menos y tal, y va. Ahí Claro, lo porque compartió. antes se usaba eso de partir los terrenos y dárselos a los hijos, o cómo se hacía antes, o... Mm, Antes se hacía, la mitad de las cosas eran en la palabra. Se mantenía la palabra y ahí ya estaba. ¿Así? Eso era así. Hacían un papel de venta o de trato, una cosa por otra o lo que fuera, a lo mejor en un papel cualquiera, en la casa. Y eso ya era, Y se cumplía. se cumplía a rajatabla. Eso todo era así. Pero ¿y no había antes aquí un notario, registrador o a dónde llevar esos papeles como hay hoy? Ya después, ya yo, pues, no sé, por lo menos No, pero me tenía hablo de yo. cuando usted era pequeña. Pero cuando yo era pequeña no había, o ellos con la palabra tenían, no iban a registrar nada. Pero entonces los terrenos se compraban y se vendían Sería así, de palabra. de palabra. Y la palabra era la ley. Era importante la palabra de las personas. Es muy importante, muy importante. Y todavía la mantenemos mucho. Mucha gente todavía mantiene eso de la palabra, pero otros no, ya no la mantienen y entonces hay mucho. Y entonces, antes eran muchos hermanos, ¿no? Antes la gente tenía más hermanos que ahora. Eran muchos hijos, Los ¿no? matrimonios antes tenían muchos hijos. Entonces después las herencias, ¿cómo se partían entre los hermanos? ¿Cómo se Pero ponían de acuerdo? se partían también lo que los padres decían, los padres le partían a los hijos, y lo que los padres decían se mantenía la palabra hasta la última hora. ¿Sí? Eso era así. ¿Habrían problemas o no se ponían de acuerdo? Porque si no habían registradores y no había dónde llevar testamentos ni nada. O no sé... O con eso bastaba. Con eso bastaba. Con eso bastaba. Todo el mundo respetaba la palabra del otro. Ujú. Pero ya hoy no sé. No. Como Ya. te voy dando toques a la cámara para que no deje de grabar. Ujú. Dice que una casa aquí que tiene más de 300 años. La casa de su abuelo, de su padre. La casa de mi padre. Ha de Está que- tener como 300 años, porque yo sí conocí. Yo cuando nos mudamos para esa casa, cuando mi padre la compró, no porque era muy chica, pero después de oír decir que estaba la señora tal, vivió en esa casa y, y esa señora lleva de muerta. Ah, o sea, como que ya después cuando usted fue más grande, Imagínate que yo tengo Escucho. 86 años. Yo tengo 86 años. Esa mujer era muy vieja cuando yo la conocí. Y ella no era la dueña, todavía esa mujer no era dueña de esa casa. No era dueña de esa casa, no, ni nada. Pero, ¿y quién? No se sabe quién la hizo. Don Bernardo Calero y los hermanos decían que era esta finca toda. También, bueno, tú no lo conocerías, a don Paco Galero.
que el dueño de Mao, del Mao, Ujú. y el dueño del molino, que está aquí detrás de él, Ajá. aquí, el que está por ahí. Él era don Paco Galero, que era de esa misma familia, pero no era el hermano de él. Y ese Ajá. hombre lo conocí yo. Yo, chica, y él viejo, ya mayor. Pero, Así que mira, pero entonces, y el Mahó, la casa de don Bernardo, el molino, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿De la época de qué época entonces hicieron esas casas? Porque 300 pues, años son muchos. yo no sé. Lo que te digo es que y cuando nos mudamos nosotros, cuando vinimos nosotros a vivir a esta casa, yo con 3 añitos, esa casa estaba ya como deshabitada, sabes que no vivía nadie en ella, pero era muy bonita por dentro. Compartimientos eran con unas telas más bonitas ¿Sí? y sí, los tabiques de de una habitación grande que había, pues se ve que la tenían de salón, era compartida con una tela preciosa y madera, ¿Sí? pero bonita, bonita. Y toda ella por dentro era, ya, o sea, ya la han reformado y mis padres la reformaron un poco y todo eso y ya. ¿Se acuerda entonces de cuando era pequeña de esa casa? Porque esa casa es muy antigua y las casas de antes Sí son... me acuerdo de venir con mi madre, por ahí me decía, dice, mira mi hija, la mujer tal y tal que vivía aquí era la madre de mi madrina de bautizo, decía mi madre, que murió mi madre con 103 años y hace ya, va para 10, yo creo que va para 10 años que murió. ¿Cómo era la casa? Porque las casas antiguas se hacían de una manera diferente a las de ahora. ¿Cómo era la casa? La casa era en sí, era toda de piedra. Las paredes, las paredes tienen de ancho, de ancho, bien digo, por lo menos 50 o 60 centímetros. Unas paredes que da a gusto. Y todo de piedra, todo de piedra y muy bien, y todavía a esta edad conserva las ventanas y que tenía cuando esas ventanas que tiene, tan Los bonitas, ventanales. así tan largas. Esas ventanas eran partidas, tú las ves tan cumplidas y después eran partidas por la mitad, no se abrían sino de medio para arriba. Y por dentro unos banquitos así, como medio redondos, para sentarse a ver los paisajes. O la de mi madre, como era alta, pues la querré para eso. Pero las habitaciones de aquí, de este lado de acá, que eran pues más bajas, las ventanas atrás de tierra, eran para enamorar. Yo enamoraba con mi novio, él por fuera de la ventana y yo por dentro. Sí. Se Sí. usaba la ventana Y todas así. estas casas, estas 4 casas por aquí, tenían eso así. Para estar sentada la mujer por dentro y el hombre por fuera hablando. Enamorante. Sí, lo único que hacía yo era alcanzarle una silla. Pero él por fuera. Cuando iba a llegar, él por fuera y yo por dentro. ¿Y por qué? Para que no se tocara ni se rozara. Porque
No sé. Los hombres algunos eran un poco machistas, ¿Sí? de verdad, Enamorando. de verdad, de verdad. Eran Sí. machistas enamorando. Y enamorando y sin enamorar siempre querían ser. ¿Sí? ¿Mm? Sí, hombre, antes se sabía que eran... Siempre se hablaba que antes la sociedad era Es que ellos machista. todo era una seriedad, todo lo querían muy serio, muy tal. Dios nos libre que una mujer tuviera un niño antes de casarse, Dios nos libre que nada, eso era sagrado todo. ¿Qué cosas eran machistas antes? ¿Por qué los hombres eran machistas antes? ¿Qué hacían? ¿Qué hacía? Para uno decir, eran machistas, ¿qué hacían? Salir a la hora que les daba la gana, entrar a la hora que les daba la gana. Si les decía dónde estaba hasta estas horas, salían por la puerta afuera y llegaban al siguiente día más tarde. Y- De eso, de eso yo creo que si no hablamos es mejor. No, como quiera. Pero a mí me da igual. Sí, 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 sí. Yo, Antes la gente era machista y ya está. es Antes fue así, que eran eso así, fue. la mujer era de la casa de hacer todo de puertas adentro. Y ellos sí, ir a trabajar donde tuvieran que ir y traer para la casa lo que podían de comida, porque aquí hasta eso había poco que comprar o de lo que fuera. Pero de la puerta para adentro no hacían nada. Nada. No Los tenían... que yo conocía no digo, es que ni de mi juventud, ya mira que yo soy vieja, pero en mi juventud toda fue No hacían... O sea, no colaboraban en el hogar. ¿Por qué? nada, 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 nada. ¿Por qué? Ahí ellos comían, ellos bebían, ellos sí lavaban, porque tampoco había ni un baño para uno ducharse cuando quería, sino lavarse un poco con agua, con bandeja o algo. O con los mismos regadores de las plantas, algunos se echaban el agua por encima como podían. Pero los maridos lavaban. No, los maridos no lavaban. Y si viene alguno cargarle el agua a la mujer para que lavara, el otro se reía de él. O sea, No era... lo puedes ni creer. No lo puedo ni creer. No lo puedes ni creer, pues. Era un orgullo para un hombre no echarle una mano a la mujer. Sí, porque los otros se reían, los demás se reían si lo vían o no lo vi o algo. Sí. Porque se reían, o sea... No sé por qué se ríen por echarle una mano en la casa a una mujer. Pues sí. Que pensaban o que le decían. No sé, no me... Imagínate que cuando mi marido vino de Venezuela, yo fui a Venezuela y vine embarazada de Toño, de Vino. Y cuando Antonio vino, ya de Valía, tenía el niño, no tenía los 4 años cumplidos. Pues empezó a decirle que deja eso, si iba a ver la fregona, si deja eso. Eso no lo hacen los hombres. Te lo juro, te lo juro. Pues una vez derramó agua, pero ya
por lo menos de 10 o 12 años, y Toño coge la fregona y sécala. Ay, mamá, no me hagas eso, ay, mamá, no me hagas eso, y ay, mamá, no me hagas eso, y no pude, yo castigarlo no lo castigué, pero no, tuve que sacarla yo en ese momento. Y sin embargo ahora, Pero ¿por qué no quiso no quiso su hijo? porque él quería criar el hijo. No, pero era, casi todos los hombres eran así. O sea, no dejaban al hijo que hiciera cosas como coger una Colaborar, fregona. los varones no podían colaborar No en, colaboraban en nada. en las cosas de la casa, de limpieza o de echar una mano para lo que fuera. ¿Y qué más cosas hacían? Los hombres eran machistas, ya lo sabes. ¿Mm? Aparte de no colaborar, ¿qué más cosas los hacían? Tú no podías echar el brazo, el hombre no le echaba el brazo a la mujer por encima, ni por ejemplo, Sí, engancharlo, pasarle la como mano. se usaba, ni nada de eso, eso no se podía hacer. Pero ¿quién no O sea, deja? eso no se podía hacer porque lo que decían es que sí, darle cariño, darle cariño y que te coja la camella, como le decía, fíjate, y que te coja la camella. La camella quería decir que lo hiciera después colaborar en la casa será. O sea, decían dale cariño para que después te coja la camella y no colabore en la casa. Y se te metan... Y no sé, sí, no, ¿sabes? Eso me acuerdo, eso, ¿qué pasé yo? Me imagino. Y por oídas, todos los más. Todos los matrimonios Todos los matrimonios eran así. y otra vez. Y no, ¿qué va? Darle un beso el marido ahí donde lo vieran, que bajar a la mujer. Eso no. Había que estar entonces recatado. Agüita. Había que estar recatado en público. Sí, señor. Pero bueno, aún así... Aún así. eh, Tenían mucho, y de los matrimonios tenían, todos ellos tenían muchos hijos, o casi todos. La que no tenía alguna enfermedad por nada, mi madre tuvo 11. Mi abuela, una de ellas tuvo 12, la otra tuvo otros 12. Después se le murieron a cada una de ellas, tanto a mi abuela por mi padre como a mi abuela por mi madre. A cada una de ellas se le murieron 6 hijos. 6 hijos. Mi madre tuvo 11 y se le murieron 2 chiquitos, bueno, chiquitos, uno de 4 añitos y otro, eso me acuerdo yo muy bien. Yo le llevaba 3 años al que murió de 4. Así que tenía yo 7 años. ¿Y de qué murió? De bronquitis. Bronquitis. Bronquitis, pero como no había médicos, no había medicamentos, el único médico que había aquí en la isla estaba a no sé qué tantos kilómetros porque estaba en las Peñitas, allá abajo, cerca de Jujuy. Y no habían coches.
el pobre hombre, el médico aunque lo llamara, no tenía ni en qué venir. Y cuando venía, si los vecinos se enteraban de que venía a tu casa, ay, todas ellas venían y el médico cuando venía algunas veces hasta hacía noche aquí. Claro. Yo me acuerdo, le decían el médico del cordero, del cordero o los corderos, el médico del cordero, yo decía. Ujú. Había... Se morían los niños entonces, aunque había un solo médico. Se morían un montón de niños. Pero ¿todos de bronquitis Sí, o de como otra? nosotros vivíamos aquí, la casa tiene una vista que da gusto, que tú la ves. Y no había un coche en que llevar a las personas a enterrarlas ni nada, al cementerio. Veíamos pasar por aquí, todos los más de los días había un entierro o dos, por aquí, por la carretera para abajo. Iban Carretera ahora, es carretera, porque antes era una vereda. Sí. Un callejón hecho con cada uno a su cercado le hacía una pared, pegaba que él le hacía la otra, y así, y era como si fuera un camino Y esa era la y vereda. la vereda por el centro. Y desde su casa veía pasar los entierros. Claro, desde mi casa, mira dónde es la casa y por dónde pasa la carretera. Y pasaban entierros cada... Ya te digo que todos los días, uno o dos era seguro. Todos los días, Porque de la semana. Porque pasaba, ¿eh? Todos los días. Todos los días. Porque pasaba en entierro de Corralejo, entierro de Villaverde. Imagínate que el señor Eusebio Fajardo, que es de aquí de Villaverde, vivía en Caldereta, cuando se metió la epidemia de tuberculosis. Pues tú sabes que ese señor tenía 12 hijos. Sí, Y sí. venía al cementerio, enterró a la mujer primero que nada, el pobre, porque se le murió. Y después a los hijos lo fue enterrando. Le quedó de 12 que tenía, le quedó uno. ¿De cuánto? De 12, Uno. le quedó una. Que es la cuñada de Seferino. Era la suegra de Seferino la que le quedó. Suegra de Ceferino. Ceferino Guerra. De Seferino Guerra. Y iban caminando desde Corralejo. ¿Mm? Venían caminando, tú sabes que A enterrar a un muerto. tú sabes que el municipio tiene siete pueblos. Sí. Tenía 7, sí. Y todos venían aquí a enterrar a la abuelita, porque no había más cementerio. Y todos los días era... Y pasaban por ahí, por supuesto, los veía pasar por Y ahí. además tampoco había nichos. ¿No? Había que abrir el hoyo y enterrarlo. Dijo que hubo una epidemia de tuberculosis. Hubo una epidemia de tuberculosis, que murió mucha gente joven, muchos niños, pero mucha gente joven también, muchos mayores. ¿Y cuándo fue eso? Más o menos. Pues eso tendría yo 14, 15 años, fue la epidemia esa. En Villaverde murieron Y sabían... al señor Pedro Suárez, que tú lo habrás oído nombrar,
se le murieron dos hijos jóvenes, una hija de 18 años y un hijo de 20 y poco. A la señora Romana se le murió una hija joven. A señora Lola Fajardo, otra, que mi padre era el padrino y yo fui una vez a verla y no me quiero acordar de verla tendida en aquella cama. Ay, Dios, ay, quita. Fui con mi madre, porque mi madre iba a ir allá a verla y fui con ella. Que no sé cómo la dejaron pasar porque no sabían todavía lo que tenía. Porque cuando sabían ya que era tuberculosis, sacaban todos los muebles de las habitaciones, de la habitación donde estaban acostadas, y de la puerta para adentro no podía pasar, sino realmente si era una persona mayor, mejor, a traerle la comida o atender a la que estaba enferma. Una persona mayor. Claro, porque dice que a las personas mayores no se les pegaba. ¿No se les pega la tuberculosis? No se les pegaba la tuberculosis. Eso decían cuando eso. Y sacaban todos los muebles ¿Mm? y dejaban la cama sola con el enfermo. Esta casa, te digo, esa casa grande ahí de Rosalía, me acuerdo de ver una hermana de ella acostada, que es mayor pena que me dio este día, pero eso ya yo era, sí, bueno, tendría esa misma edad, 15 o 16 años. Y me acuerdo de verla y no dejarme pasar de la puerta para adentro, de la puerta de la habitación para adentro no pudo pasar porque estaba ella enferma y tenían la casa vacía total. Entonces hubo otra pandemia como lo mismo que tuvimos. Bueno, epidemia. No, peor, porque ahora por lo menos hay médicos y a lo mejor te dan un remedio, te dan algo, por lo menos, pero cuando eso es eso, que no había médico, no había medicina, no había medicina. Y se No había contagió nada de mucha, eso. y se contagió gente. Y se contagiaba la gente mucho. Dice que desde su casa se veía pasar los entierros. Claro, es la casa que más alta está. Porque la casa está, como está alta, ahí en la loma, pues se veían todos caminando por ahí abajo, todo lo que pasara por la carretera, no los entierros solos, sino toda la gente Todo. del pueblo y todo que tuviera que ir a la oliva o algo, lo veíamos, ahí va fulano, ay, Jesús, ¿qué le pasaría a fulano? Sí. Todos nos conocíamos. Toda su familia vivió en esa casa. Pues sí, hasta que fuimos desfilando. ¿Pero cuántos hermanos eran entonces? Me dijo. Éramos, pues se murieron dos pequeñitos, pero los otros todos, después murió otro de 36 años, diabético. Pero entonces, Son tres. 11 hermanos, ¿cómo se repartían en la casa? Sí. ¿Cómo se repartían los niños en la casa? Porque Ay. aquí no la podemos ver, pero la casa Ay. no hay 11 cuartos. Ahora 11 cuartos, hombre. Sí, hasta 5. Mi madre nos acostaba a veces hasta 5 en la misma cama, porque nos acostaba así, atravesados en la cama. Y peleábamos por las mantas, por los pocos mantas que había. Habían más, algunas personas tenían mantas de lana tejidas aquí. Aquí. Que yo quise una vez aprender a tejer, porque mi suegra tejía. Y no aprendí, nunca aprendí, pero Y tejían aquí lana. se tejían las mantas, se tejían
Las esto que le ponían a los burros, muchachos. ¿Cómo Las se mantas llamaba? para ensillar los burros y los caballos. Casilla. No, así no, para traer las cosas dentro. Ah, los serones. Los cerones sí, pero lo otro que se hacía con Alforja. lana, Alforja. alforja. Se me olvidó la También. palabra. Pero ¿y los niños? Las alforjas, las mochilas para los hombres llevar la comida al trabajo, lo que encontraran, pues si encontraban comida que Se poner en encontraba. ella. Pero entonces se entongaban los niños en... Se entongaron 11 hermanos en esa casa. 11 hermanos en esa casa. En esa casa. Y esa casa tenía unas cuantas habitaciones. Pero tú ves las casas estas que están derrumbadas en el pueblo, por ahí, que la mitad de ellas no tenía sino 2 habitaciones y la cocinita. Por otro lado. Una gañanilla. Y ahí y la gallinilla. Una gañanilla por ahí. Lo gracioso era que las gallinillas casi todas eran en las puertas. En las puertas, cerca de las puertas de la casa. Chiquitito. Y así se vivía aquí. Hay que ver ahora las casas que están haciendo de grandes y de bonitas que hacen ahora, ¿no? ¿Qué diferencia? La diferencia que hay, que esa casa de mi madre tengo yo una pena tan grande porque se está viniendo el suelo. ¿Sí? Se está, sí, tú la ves que se le está cayendo todos los encalados y quedando la piedra fuera, Pero... a la vista. ¿Y por qué? Pues ¿por qué? Porque las cosas de herederos todas son así. Sus padres no hicieron testamento. Mi padre hizo el testamento. Pero mi padre, que no lo he dicho, uno de mis hermanos tenía el síndrome de Down. De De Down. Y mi padre quería que la casa y los alrededores fueran para quien él se hiciera con él, con el hijo ese. Quien se hiciera cargo de ese hijo. De ese hijo, darle la tutela para que se quedara con la casa, O sea, quien pero se quedara con su hermano. quien se quedara con el hermano, la casa fuera para él. Ah. Para quien lo atendiera hasta última hora, para él morir, que le dijeran, para él morir tranquilo, que Su que hijo no si hacía. el hijo quedaba aquí, que sabe que lo atendía y tal. ¿Y no lo atendió nadie o...? No, que no se han puesto de acuerdo para firmar. No se han puesto de acuerdo y no se han puesto de acuerdo los herederos y ahí está. Un heredero. Y creo que le da pena la casa. Da pena ver la casa, que está como está. Y pues Dios, arreglarse de alguna forma. Y, Bueno, pero las y mi casas... hermana, una hermana se hizo cargo de él y lo atendió hasta última hora, muy bien atendido, muy bien que yo soy una, que nadie sabe lo contenta que quedé con que mi hermana lo atendiera o alguna de ellas lo atendiera, porque yo tenía a mi marido ya mayor también y yo no podía hacerme, ¿qué va? Y lo contenta que yo quedé con que mi hermana lo recogiera y se hiciera cargo de él y yo no quiero nada de si me toca algo, como los otros no, pues no sé,
Sí, o sea, Yo sé que la parte mía, desde el principio lo dije, hicimos una reunión cuando, mm, cuando mi madre murió, que él quedó vivo, pues hicimos una reunión y tal, en casa de él, todos fuimos conformes en dejar la parte de Inés, no. no, Y, pero no, pero al final no no pudo se ser. pusieron de acuerdo y no se ha firmado nada. Bueno, los herederos y las herencias suele pasar. A veces no hay Sí, todos sí, los sí, acuerdos. eso dice que suele pasar en casi todas Pero las... creo que me comentó antes que la casa tiene más de 300 años. ¿Cómo va a Si ser? 300 no, más de 200 sí tiene. Sí, Sí, pero eso estamos hablando de 1800 y pico, el año 1800 y pico. ¿Puede ser? claro, claro. Mi padre la compró cuando terminó la guerra de España, Sí, compró mi padre esa casa. El año, 30. él la compró el año 40. El año 40. Y de ahí se Y fue ya la- te digo que habían pasado no sé cuántos matrimonios. Y se habían puesto viejos ya. Y viviendo vivieron en esa casa. Me acuerdo de una, esa sí la conocí. La última, La última que vivió en esa casa. la última que vivió en esa casa, ya yo era grandita. La conocí. No, le decían, bueno, le decían La vieja Tora. la vieja tora, porque por lo visto el marido era del Toro, o sea que No la vieja Tora. el marido el apellido era del Toro, que tú sabes que aquí mismo en Villaverde había unos cuantos del Toro, y como el marido era del Toro, lo pusieron, ya ella era mayor, ya bastante mayor, le decían la vieja Tora. Entonces sí ha pasado gente por esa casa. Sí, sí, sí. Sí pasó gente por esa casa. Y cayó en la mano de mi padre. Y ahora, bueno, esperemos que... ¿Tú sabes cuánto le costó toda esta finca a mi padre? Con 3 casas. Tú ves, bueno, que tú lo conoces todo esto bien por aquí, ¿cómo es? Totalmente. Le costó 5.000 pesetas. Y casi no la acaba de pagar. No, pues era un callo grande, ¿no? Hombre, ¿Desde dónde era antes la finca de esa vieja? la finca de mi padre era desde cerca del otro molino, que también tiene otra historia. Es una finca por ahí abajo, todo eso por ahí abajo, está por debajo de casa de esa Rosalía, Rosalía. de nombre. Y las casas... Y no, más abajo, hasta la carretera. Lo que le dicen la casa vieja, Sí. que delante de la casa vieja había también un local que era el casino para bailar cuando mi madre era joven. Uy, no. Ahí, en lo que es ahora la casa vieja. La casa vieja, pero esto estaba en la misma finca, ya terminando la finca esta, abajo. Ahí había un casino para bailar. Ahí había un casino para bailar. Y también era parte de la finca que compró su padre. No, o las casas viejas no eran. No, también, ahí También. era. No, de lo que compró mi padre no. Mi padre compró de la casa vieja para arriba. Atrás, hasta el molino. Y después por el otro lado, del cercado de la casa vieja,
hasta, hasta donde llegan las gavias bellas. Una finca grande. Pues esperemos que se pongan de acuerdo un día en la casa la arreglen. Pues le queda como pena de la casa. Pues sí, me queda como pena, bastante pena. Y como todos los días me siento ahí en la cocina a tomarme el café, todos los días me cuestan lágrimas de mirar para arriba y ver cómo está eso. Pero bueno, las casas... Las casas la casa se puede reponer, pero ¿por qué dejarla caer de esa forma? ¿Por qué no se hablan las cosas como tienen que hablarse que quieren su parte, que se les da su parte? Al que la quiera. Mi hermana la que cuidó el niño, el niño le decíamos siempre, pero murió de casi 50 años. No, de 50 y algo. Por ahí. Que ella dice que ya no le pidió los demás herederos, todos decimos que no queremos, pero hay una que no quiere. Y entonces todo se queda así. Pero No sé si has visto que por ahí no solo pasa con esa casa, pasa con muchas aquí. Muchas casas viejas muy bonitas no las levantan. Cuando no las venden las traen al suelo. pues sí, señor. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve la Oliva o cómo ve los pueblos? ¿Cómo ve ahora el presente cómo está? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Yo, ¿O qué es lo que más le llama la atención de hoy a mí, cuando sale? no sé, el turismo. Unas cosas veo bien, otras veo mal. ¿Cómo qué? ¿Cómo que te diría yo? Antes había menos gente, menos coches, menos todas estas cosas y ahora es demasiado, a veces es demasiado. Demasiado. Pues la juventud, unas cosas me gustan de ellos, otras cosas no me gustan. ¿Cómo? No es maravilla porque con la edad mía ya, yo estaba acostumbrada a otras cosas. Como todo tiene su cosa buena y su cosa mala. Su cosa buena y su cosa mala. Tú sabes que yo fui a Venezuela 2 veces, la pasé fatal, pero mi Fuerteventura no me olvidé nunca de ella. ¿No? Y por esa casa he derramado yo muchas lágrimas, aunque parezca que no, por añoranza y por soledad de familia y todo. Sí, señor. Esperemos que se arregle, ¿no? Yo espero que se arregle. Antes que la vea yo por lo menos, que se sepa ya que es de quién es, de quién mi madre quería que fuera. Pues ¿por qué está jaleo? Pero además de eso, si ella quiere, si quiere una parte, el que quiera una parte o su parte o no quiera hacer, pues que la coja, que ella no se la niega, no se la niega a ninguno. Pero digo que se arreglen las cosas. ¿Es más por la casa en sí o por la voluntad de su madre? Es
por la, por la casa y por la voluntad de mi madre. Y de toda la vida, y mi padre murió antes que mi madre, bastante, unos cuantos años antes. Y el pobre viejo murió pensando que todos los hijos iban a creer en su palabra y Ya cumplir con lo que... cumplir con todo eso. Y eso es lo más pena que me da. Pero todos no somos iguales. ¿Hay algo más que...? Y después, la que de verdad pasó todos los trabajos con mi hermano. Con Charlie, pues, ella no quiere meterse en jaleo. Jaleo. Es ¿Un jaleo? Es un jaleo. Para cualquier Porque persona. es un jaleo. Es un jaleo. Ella no quiere ni por nada, que no sé qué, que no sé cuánto, pero si no queda más remedio que lo haga. Los otros, los demás todos, los demás herederos todos, los hijos de mis hermanas que murieron, de los que murieron y todo, que ellos no quieren nada, que ellos de ahí no quieren nada, que eso siempre decía, le oían decir al abuelo que la casa y los alrededores eran de Gencio. Y ahora, no sé, yo sé que no quiero nada, creo que lo mío es de ella y nada más. Que cada uno con su... Eso es así. Sí. Yo lo pregunto según pues, como estemos de cansados, como tal, porque recordar y hablar cansa lo suyo. Sí, sí. No, pero yo no... Tengo aquí, sí. No. Yo de momento... Vamos a seguir. Son las 7 menos 10. Uy, yo tenía un papel aquí. Ay, que lo vi. La otra vez hablamos de los calaos, aquí en Fuerteventura, de la inmigración ilegal que se va a dar La Palma, remedios caseros, Sí. hablamos del médico de los corderos, de su inmigración a Caracas, de la vida en Caracas, de cuando el barco se rompió y tuvieron que estar en Curazao, de las idas y venidas, de la escuela. Todo eso. Nos habló de sus poemas, cuentos, leyendas, de la luz de Mafasca, de las brujas de Tindaya. Pero por ejemplo, no hablamos de por ejemplo, se escucha muchas veces de los bailes. ¿De? De los bailes. De los bailes. ¿Te gustan los bailes cuando eras joven? Uf. No me gustaron lágrimas a mí los bailes. Lágrimas, ¿por qué? Porque mi padre no me dejaba ir a ningún sitio. A mi padre no le gustaba que saliera. Los bailes. Mientras no supe o que tenía novio, me dejaba salir con mi abuela. Con mi abuela. Porque mi madre con tantos chiquillos no podía llevarme a los bailes ni a ningún sitio. Y después, cuando se enteró que tenía novio, si mi padre... cuando él se enteró que tenía novio, ya mi padre no me dejaba salir sino con mi madre. Y mi madre, con tanto niño chico, imagínate que que tenía el síndrome de Down, nació
11 meses antes de yo casarme. Qué poco pudo sacarla, su madre. Porque pudo sacar. Pero bueno, y a los que Y fue, cuando me sacaba, pues es que ella se veía entre la espada y la pared. Porque ni va a hacerme el gusto a mí, ni va a pelearse con mi padre por la salida. claro, tenía que... Le costaba un disgusto con su padre. ¿Mm? Me costaba un disgusto con mi padre. Y si alguna vez lo hacía quedarse con ellos para llevarme a mí al baile, no vea las palabrotas. Sí, se ¿Mm? enfadaba. ¿Mm? ¿Pero por qué se enfadaba? Porque tenía que dejarla. Se enfadaba porque tenía él que quedarse con los niños para que mi madre fuera a llevar la cabrita, ¿no? ¿Y por qué no lo llevaba él? No, yo con él no salía. Porque yo, él si saliera a hartarse de coñac y yo ¿Sí? con él no. Con él no iba yo al baile en ningún sitio. Ah, bebía, le gustaba beber. He escuchado que antes la gente también bebía. Mm. Él le gustaba No solo a su padre, me beber refiero que antes mucha gente también. y le gustaba salir y todo ese jaleo. Pero lo gracioso de mi juventud es que me hallé mi novio, me enamoré, de 16 años me hice novia de él, a los 18 me casé y mi marido me salió igual. ¿Sí? Que mis hijas que no, que no le gustaba. Él no perdía una fiesta. Pero a las hijas si podían las dejaba salir de la puerta afuera. Era habitual antes, entonces que los Eso padres... era muy habitual antes. Eso era una cosa tremenda y cónchale. Yo no sé explicarme qué es lo que pensaban ellos. Si es que pensaban que uno se iba a echar, nada más salir la puerta se iba a echar detrás de una pared de esas con cualquiera o qué. Pero con... No dejaban. No, ¿Más los maridos, los padres o quienes no...? ¿Más los padres que los maridos o los más malos los maridos? padres que los maridos, o igual los padres que los maridos. Ya te digo que a mí, por lo menos, me salió rana. Por ese lado. Porque después Sí. él era muy bueno. Él, a mí sí es verdad que si yo decía voy aquí o voy allí, yo nunca me... Sí, cuando llegaba, pues encontraste gente que se te tardaste y tal, pero ¿sabes? Ni se enfadaba, ni nada. Pero después que las hijas le hablaran de salir, no. Igual que su padre con sus hermanas y con sus hijos. Igual que mi padre. Pero la mayor, eso me lo llevé yo. Después ya mis hermanas ya salían un poco más. A mi novio no me lo quiso dejar entrar de la puerta para adentro. Entró, pues no sé si 2 veces o 3 nada más antes de casarme. Ya. No, porque hablaba por fuera de la ventana, pero allí se iba otra vez. Y
Después ya mis hermanas, ya sí, llevaban los novios a la casa alguna vez y tal. ¿Ah? No muchas, pero sí más que yo, sí, está más libre que yo por ese lado si estuviera. Más, más liberada y más. Pero, no sé. Antes los padres tenían que acompañar a las hijas a los bailes. Sí, Sí, porque ¿cómo era un baile? Para que fuera un padre o una madre a acompañar a pero las sí, hijas. pero sí, solo era un rato de oír uno tocando una guitarra y otro un timple. O algo así, esa era la música que había. ¿Qué música había? Que después, guitarra y timple, Guitarrista. y después ya yo, poco antes de casarme, empezó a venir tal Tito Gil de Puerto, tocando una corneta, entonces empezaba, Una corneta. tocaba la corneta y me acuerdo un año para la fiesta de Villaverde, que yo deseando que llegara, y unas tías que tenía yo, que se casaron medias viejas allá, salía con mis tías y ellas, y con mi abuela y tal. Total que en un año, yo ya, la víspera, 2 días antes de la fiesta, llega una noticia de que se había muerto un hermano de mi abuelo en Las Palmas, que ni lo conocíamos. Nosotros ni lo conocimos nunca. Pues ya no nos dejaron salir para la fiesta. ¿No? No. Y tú sabes dónde nos gozamos. La verbena la hicieron en las casas aquellas de Viñolis que están en la cuesta, aquellas casas viejas que están allí. Tenían un patio grande por detrás. Allí se hizo el baile ese con la corneta y una música que daba gusto. Pues después llevaron Y también. la escuchaban desde su casa. Fuimos nos enloquillamos detrás de la pared, casa de mi tía Sarlasla, Sí. casa de mi tía Lola, allá en el cerco, detrás de la pared, desconsoladas todas, y allí oíamos la música y no nos dejaron ir al baile. ¿Y por qué no les dejaron ir al baile? Porque se murió el tío este y había que ponerle luto, el tío de mi padre. El tío de mi padre. Había que ponerle luto. ¿Y por qué se ponían los lutos? Y el luto era vestirse de negro, algo, depende. Mira, por un padre se ponían 2 años de vestida de negro. Por un abuelo se ponía 1 año. Por un tío me parece que eran 6 meses. Sin ir a baile ni a nada. Dios nos libre que está. Por un hermano también, no sé si 1 año, así cuánto. Y después 1 mes de medio luto, de blanco y negro. Y entonces después es que se podía empezar a ir al baile. Luto, medio luto y después. Pues sí, antes. Y dice mi madre que yo no pasé nada, que si así en el tiempo de ella. Uf. Claro, su madre es de principios del siglo XX. Nació el año 12. En el año. A ver, mi padre el 12 y mi madre el 13. 1912 y 1913. Sí. Sí, señor. Aquí en el Olivo, en Villaverde. Aquí en Villaverde.
Aquí en Villaverde, ellos son de Villaverde los dos. Los dos. Eran de Villaverde los dos. Pero eso era así, y todo a rajatabla, ¿eh? Quisieras o no quisieras, tenía que ser así. Los lutos, a rajatabla. Los lutos a rajatabla y las salidas a rajatabla y todo tenía que ser. ¿Y que vestían de negro todo? ¿Qué se ponían? Mira, yo estuve, cuando esa epidemia, que ya yo era una media mujer, todavía no, pues tendría 14, 15 años. Estuve no sé cuánto tiempo que mi madre me hacía poner un delantal negro para salir por ejemplo, para ir a la tienda o pues, un delantal negro o un pañuelo negro, o depende si el luto era un poco más allegado, un poco más de luto, y todo eso así. Pues se ponía solo el delantal o el Y pañuelo. como tantos murieron, y por un vecino, También. ¿no? Ríete, hasta por un vecino, ya tenías que perder el primer baile, había que perderlo, porque qué dirán Jesús, qué dirán que se le murió la hija y tú para el baile esta noche, que venga. Pues antes pues acabado de aquel, si llegaba a morir otro pariente, otro, yo no sé cuánto tú con un rejo negro colgado, o bien un delantal, o bien una Rebeca no, porque no había cuando eso ni nada de eso. Jesús, pero entre los grandes que eran las familias, las enfermedades que habían y el hambre que tenían, ¿quién iba a los bailes? Porque estaba todo el mundo de luto. Poca gente iba. Poca gente ¿Y lo iba. llevaban los hombres y las mujeres igual, el luto? ¿Qué va? Los hombres llevaban luto para ningún sitio. Los Los hombres, si era muy allegado, si era un hijo, se ponían en las chaquetas un trozo de tela negra aquí, o se ponían un botón negro en la camisa. Pero salían igual. A los hombres sí. Con luto que sin luto. Los hombres sí salían. Las mujeres. Pero las mujeres no. Y a los hombres no les decían, ¿qué dirán? ¿No les decía? El qué dirán. Ah, no. ¿Qué dirán de los hombres? No. A los hombres no. Lo visto no. Los hombres podían hacer lo que quisieran hacer. De todas maneras, lo que ellos quisieran. Ahora las mujeres, con cuidadito. Encima mi madre era tan, pues no sé cómo decirte, si era católica, sí que es lo que era. Cuando mi padre vino de la guerra, encima de eso, me tuvo mi madre vestida de canelo hasta 3 o 4 meses antes de casarme. De edad de 8 años me vistió de canelo, del hábito de la Virgen del Carmen, porque lo ofreció cuando mi padre fue a la guerra, que si venía bien, que tal y cual. Me vistió de 8 años de canelo y me quitó el hábito, no sé, unos meses antes de casarme. Y eso porque las hijas de Marcial Martín estuvieron diciéndole que si ella no le daba pena, que por qué me tenía de esa forma. Mercedita Peña y las hijas.
La convencieron. Y la convencieron y me quitó el hábito 2 o 3 meses antes. ¿El Porque hábito significaba vestir de un color o eran unas prendas de ropa en concreto? ¿Era alguna prenda de ropa del color de...? era el vestido de color, unos hábitos llevaban después un cordón por aquí amarrado ¿Unos y qué? otros Unos... no, unos santos, ¿Unos qué? Unos hábitos. unos cordones, Cordón. Amarrado aquí unos al cordones cinturón. gordos que venían. Y por ejemplo, para San Roque, el traje era canelo y el cordón verde. Por San Roque. Por San Roque, por la Virgen del Carmen, era toda vestida de canelo, nada más. Por la Virgen de Santa Rita era vestida de negro con un pechero blanco aquí, como un babero grande blanco. ¿Sí? Sí, mi niño. ¿Y qué más? Entonces, yo qué sé, la Purísima. Antes del Carmen me tuve vestida un año de la Purísima, que era de azul celeste. ¿Pero eso se hacía normalmente con todas las hijas, con todos los hijos? ¿O fue su... Con los hijos, no con las hijas. siempre con las mujeres? Ahora, los hijos cuando eran chiquitos, sí los vestía uno, les ponía lo que apañaba del color del santo que Pero ofrecía. ¿y con qué motivo se le ponía el hábito a un niño? Porque si se enfermaba de algo, ofrecían a tal santo, si se lo ponía bueno, de ponerle la ropita de este color y del otro. Y si no, no, Se hacían promesas. son promesas. Y él le ofreció de ir a la Virgen de la Peña y ir de rodillas, mire si era cochina, ¿eh? Eso, de donde estar a la iglesia, desde donde alcanzar que la Virgen de la iglesia de la Virgen de la Peña se alcanza a ver, apenas se pasa de Betancurí, desde que avistara hasta la iglesia, hasta donde estaba la Virgen en la iglesia, de rodillas. Creo que las llagas eran así. Por el barranco. De eso sí que no me acuerdo yo, porque cuando mi padre vino de la guerra, pues tenía yo 3 añitos, que fue cuando nos mudamos para la casa esta. Y hizo promesa de ir de ir de rodillas hasta la ermita, la Virgen. Pero ¿y antes hacían ese tipo de promesas? La gente solía hacer ese tipo de promesas. Imagínate que se lo dije al cura de la Oliva hace poco. Hace poco, no, hace un tiempito ya. Y dice, pero, si Dios la ve, le dice, levántate de al coche. Levántate de no sé. ¿Pero eso era costumbre de su madre o lo solía hacer la gente? No, lo solía hacer mucha gente, pero mi madre era demasiado. Mi madre es que era demasiado. ¿Pero era por católica O o era, por... yo digo que lo mío era para no dejarme salir mucho, el hábito que le puso? el hábito. Todo eso de aquí. A mí no, no quiero acordar cuando yo vi a mis amigas que estrenaban un trajito para la fiesta, porque no era contentas con el trajito y tal, y le decía, madre, yo no sé qué. ¿Para qué? Pues un traje canelo tienes que ponerte, porque ¿para qué te compro otro del mismo color? Y tú sabes que no te lo puedes poner de otro color. Y ya está. No había nada... Ahí no había No había discusión. no había discusión.
De canela. Esta noche, esta noche lo que no vas es a dormir. No, a mí me gusta sentir estas cosas. Menos mal que han cambiado. Menos mal que han cambiado. Menos mal que han cambiado. Pero a mí me gusta saber de cómo se hacían antes las cosas y por qué. Sí, señor. Se hacían... Es que yo lo menos que me gusta es que parece que todo lo hacen a rigor, todo lo quieren a rigor. Todo tiene que ser lo que ellos dicen, y las madres también muchas veces, lo que ellas dicen, tiene que ser, tiene que ser. Los padres, Los padres, claro. que tiene que ser lo que ellos dicen. Y a veces los hijos tienen más razón. Ya tú ves, mi padre, porque había hombres que se metían en lo que los hijos se pusieran, lo que las hijas, en la ropa de las hijas. ¿Sí? Imagínate que en Vallebrón hubo un señor que como la hija se puso la permanente, que era rizarse el pelo, pues yo le digo, dice, ven acá que te voy a peinar la permanenta. Permanenta, porque no decía permanente siempre. Le metió tijera y le cortó los pelos todos. Y le cortó los pelos. Mi padre en esas cosas sí que no se metió nunca. Ni mi marido tampoco. Los vestuarios de las hijas no se metió. Pero hubo gente... Pero mi madre no me dejó nunca ponerme un vestido, un traje sin manga. Eso, ni que se diga, ni que se diga. Y cuando Coqui empezó a salir, se puso una vez un pulovito que por detrás tenía como media espalda afuera. Y si tú vas a ir de esa forma, tú vas a ir de esa forma al baile. Se puso con Coqui. Y le dije, digo, la deja tranquila, ya que yo pasé lo que pasé. Eso se lo dijo usted a su madre. A mi madre. Porque, cacho. O sea, su madre le dijo a Coqui que si pensaba ir de esa forma. Que sí, que pensaba de ir A la de esa nieta. forma. A la nieta. Y usted le dijo que no se la dejaba. No, que no. Pero entonces, en la época en la que usted iba a los bailes, si ese estilo había, era moda o había por ahí camisas sin manga y las sillas y eso. Sí. Sí, las mujeres empezaron a usar esta moda de... Cuando usted es joven. Un poco, yo joven, un poco antes de casarme, yo, los 2 años o así antes, empezó la moda esa, Pero no le dejaba a su madre. a veces ando. Empezó la moda esa y... La verdad es que tenemos una puerta aquí cerrada, que no sé si ellos querrán... No, ellos no necesitan nada de aquí. Aquí Seguimos hasta que nos ha pasado dejen. la tarde que da gusto. Sí, son las 7:15, pero... Ah, pues sí, Marisa y Santo, están los dos ahí. Ah, Mira tú. están mirando por la ventana. ¿Cómo? ¿Quiere Pues que... sí, Si quiere... ¿Lo dejamos aquí o seguimos y... ¿Ven otro día o todavía echamos un ratito más? todavía podemos echar un ratito más. Pues sí. Marisa si quiere entrar a trabajar, que entre y se siente aquí al lado. Ah, pues también. Vale, vamos a ver por dónde. Vamos a salir por otro lado que no hayamos tocado. Hemos hablado de la familia, de las costumbres, de los hábitos, del hambre, de los oficios, de la iglesia, del calao, de la cementera, de su emigración hablamos la otra vez. Sí, yo creo que sí. Aquí hay algunas preguntas que me parecen que están bien también. ¿Qué tal?
también. Nos surgieron algunas preguntas, sobre todo para saber cuáles eran las penas de antes y las alegrías. Porque claro, ahora hoy la gente tiene otras penurias y le da alegría a otras cosas, más que antes. ¿Qué recuerdos alegres tiene de cuando era joven? ¿Algún recuerdo muy alegre que le hiciera muy feliz de cuando era jovencita? Muy poca cosa. Muy poco, muy poco. Porque yo la verdad no me acuerdo de ninguna alegría. Me alegraba cuando mi padre, como sabéis que estuvo 3 meses en La Palma y eso cuando le llegaba, ay, qué alegría me daba y que de verlo y todo eso sí. Pero ¿Qué le hacía ilusión esos días de cuando era joven? Algo que le hiciera ilusión de que hombre, viviera. me hacía ilusión, tantas ilusiones que me hacía, y no me salía nada, nada me salía bien, nada me salía como yo quería, porque Bueno, aunque no le saliera, me ilusionaba, ¿qué le ilusionaba? pues me ilusionaba eso, salir, cuando yo veía salir las chicas, pues con más libertad que yo, más tranquilas, que salían y se divertían y después empezaban a contarme de lo que vieron, de lo que no vieron, y yo con toda aquella magua, eso a mí Después mira, me encantaba tocar y cantar. ¿Sí? Una mujer tocando y cantando que me encantaba. Pues empecé a ir a aprender a tocar la guitarra con Rafaelito del Toro, precisamente era el vecino, y tenía una hija de la edad mía y tal, y nos llevamos muy bien, que vivía ahí en las casas esas que están viejas detrás de casa Rita. Pues allí empecé a tocar, ya yo tocaba un poco y ya me atrevía a cantar algo. Dice una noche, esta noche vamos a ir a tu casa para que tu madre te oiga cantando y no sé qué. Fuimos, apenas empecé a tocar y abrí la boca, empieza mi madre a risa que se partía, risa. Muchacha, parece que estás llorando. ¿Cómo le dijo? Me dijo, dice, muchacha, parece que estás llorando. Y risas que se partían. Y le dije a Rafaelito, digo, pues, yo no voy más a tocar. No fui más. Pero a mí eso me ha encantado toda la vida. Yo ver parrandas y ver esas mujeres cantando y ver eso todo, eso me ha encantado a mí siempre. Y ¿Y pero por qué le dijo a Rafaelito que no? porque le dije que no, porque mi madre me quitó el humor completo esa noche. Y yo no estaba porque se estuvieran riendo de mí. Y más nunca lo cogió. Más nunca volví a tocar. Ni a cantar. Eso, hay una forma de dejarlo. Pues sí, señor. Yo lo habría cogido otra vez. ¿Eh? Pasa que antes nos hacía rabiar a las madres. Porque yo habría cogido otra vez el tiple y la guitarra pero antes había que respetar a los padres. Había que respetar a los padres. ¿Y quién se atrevía después a coger una guitarra? Sí, no es que me estorbaron. Ella no me estorbó. Pero yo digo, pues, ¿será que no sé? ¿Será que no sé cantar, que no tengo voz o que lo quiera que sea? Y lo dejé para allá. Y como esas muchas cosas, muchas cositas que a mí me gustaban,
Estas mismas cosas que yo hago ahora, esta porquería, que no son sino porquería, pero las hago. Me gusta hacerlas y las A hago. ver, ¿puedes enseñarlo a la cámara? Esto, Levantarlo un poquito, esto es un para que se barco vea. viejo que pinté hoy. Ahí. Y ahí encima de la mesita esa, no sé los que tengo, unos encuadernados, otros sin encuadernar. Un montón de ellos, pero porque me gusta hacerlo y lo hago ahora, Ahora. pero antes. Y antes lo Que hubiera... si yo no sé escribir, no tengo ortografía ninguna. Porque yo lo poco que sé, lo hice A escondidas. a escondidas. Porque cuando eso no obligaban todavía a ir a los colegios. Y aprendió a escribir a escondidas. Y entonces yo, a escondidas, yo no obligaban a ir a los colegios, pero iba algún día que mi madre no tenía que salir al campo o lo que sea, me dejaba ir al colegio. Cogí un lápiz y una libreta y lo escondí en una gaveta que yo sabía que mi madre allí no iba a buscar. Para cuando ella salía, porque ella me dejaba a los chicos, los niños, y me dejaba que hacer en la casa un montón de cosas que tenía. Y pobre de ti que yo llegue y que no se te haga estas cosas hechas. Además, era para la castaña que no veas, ¿eh? Sí. Mi madre tenía la mano muy lista. Y todo eso, imagínate que yo llevaba, porque una vez estuvimos amasando para unos soldados que hubieron por ahí, ¿verdad? Y le dieron la panadería de intendencia, como le decía, a mi padre. Y entonces yo tenía pan. Y la chica de Marcialito Martín, y yo tenía pan y no tenía alpargata. No tenía alpargata. No tenía con qué zapatos nada. Yo fui a la escuela, lo poco que fui, los días que fui al colegio, iba con los 5 dedos en el suelo porque no tenía zapatos para ponerme. Descalzo. Y entonces, y ahora los tengo, no sé qué hacer con ellos. Y entonces yo le daba a Lolita Martín un trocito de pan, lo llevaba a escondidas, se lo daba en el recreo, para que ella me prestara las alpargatas, para yo caminar por la tierrita y ver el dibujo de la suela de las alpargatas, cuando empezaron a venir unas alpargatas de goma de 2 colores, rojas y azules. Ay, de esas cosas sí pasé deseo bastante. Porque mi padre, con lo que él era marchante, como le decían a estos que compraban y vendían animales, pues con lo poco que ganaba ahí no le daba más que para comer. No le daba. Y cuando eso, pues nada, no había Era trabajo. marchante y tuvo la panadería de intendencia a la Sí. vez. Sí, la panadería casi que la tenía yo. ¿Así? Después, o sea, yo la tuve también después de casada, tuvimos Antonio y yo la panadería, porque mi padre estaba matriculado, pagaba matrícula por eso. Y mi padre la quitó y la cogimos nosotros. Pero de muchacheja, de muchacha así joven, más joven, quien le ayudaba a mi padre a todas esas cosas era yo. La panadería era yo más la que más la que le ayudaba a mi padre, siempre. Era yo, porque era la más vieja. ¡Marisa! Tienes que entrar aquí a... Ay, si se te está acabando. Cuando se apague, se apagó.
Ay, ay, ay. Así que esa es la vida. ¿O lo era? Si pudiera volver al pasado y cambiar alguna cosa de su vida, Has cambiado ya todo. Las cambiaría todas. Todas. O sea, si me pudiera quitar todo lo que pasé, porque la vida de hoy está muy bien. La vida de hoy está muy bien. Pero lo que yo pasé de trabajo y de todo, no veas. se las quitaría. Me las quitaría de encima. ¿Habría tomado las mismas decisiones? ¿Habría hecho lo mismo que hizo? Yo no. No, por lo menos con mis hijos nunca ha tenido eso, que yo no, porque como yo sé lo que pasé, no, no quisiera ver a mis hijos pasándolo, no, ¿qué? De su juventud, más bien. Y de mi juventud, pues lo mismo, tampoco veo que... La juventud hoy está distinta, la verdad es que está muy distinta. Pero... No, las dos es distinta. Pero si usted volviera atrás, ¿y podría volver atrás y volver a ser joven? ¿O volver No, a ser niño? haría lo mismo que están haciendo ahora. Seguro. Seguro que haría lo mismo y viviría como están viviendo la juventud hoy. ¿Recuerda algún momento de su vida en el que algo le haya hecho reír mucho? Un día que se haya reído tanto. O que haya sido... ¿Se acuerda Bueno, que fuera muy feliz? ya tú ves. Eso sí me ha reído más que otra cosa, porque sí, porque siempre ha sido medio alegre, ¿sabes? Bueno, ¿Recuerda algún y día? antes ¿Recuerda algún día en concreto? cuando, Algo que le hiciera reír mucho. O algún día muy feliz que dijera. ¿Se acuerda algún día? ¿Alguna cosa? El día más que se haya reído. pues no sé, porque yo he pasado muchos días de risa. Cuando los teatros, Cuando el teatro. cuando los teatros fue cuando más feliz lo pasaba. Y eso había veces que nos reíamos, que nos partíamos todas, las que estábamos juntas ahí. ¿Qué teatro? ¿Qué teatro? No conociste ninguno. Yo sí, pero bueno, ya a quien le contamos esto, a quien nos está viendo, ¿no? Yo sí. Yo sí Los teatros que pasaba. Como si yo no los hubiera hecho, como si yo no los hubiera visto. Ya. ¿Cómo explicaría usted a alguien que no los vio nunca qué eran los teatros? Los teatros que hacían ustedes en... Bueno, pues, Alguien que ¿cómo no... le explicaría? Que éramos un grupo de medias ni viejas ni nuevas. Y que eso a mí por lo menos me hacía muy feliz, porque yo iba a ensayar íbamos a ensayar, sobre todo ensayando, nos reíamos que nos partíamos, porque no eran teatros, sino, no sé cómo, Eran teatros, pero ¿de qué iban? ¿Cómo eran los teatros? pues mira, el primero que hicimos era de las 7 islas. A mí me tocó ser el Hierro. Pues eso no fue mucho, no me dio mucha risa, sino, sí, lo hice contenta y bien. Pero después de eso, después terminando lo que hicimos de las islas, hicimos un poco de jabalito y de esto por aquí. Ya, nos peleábamos por un pesquero
nos cantábamos una a la otra, pero como picadas. O sea, el teatro era como si estuvieran vecinas peleándose o... Sí, como si estuviéramos así, llamé a mi cuñada Carmela, era... O sea, los teatros iban sobre... ¿Y eran de risa? ¿Eran Eran más de tristes? risa, eran más de risa que otra cosa, y de pique, pero después yo escribía, el teatro lo escribía yo y lo hacía yo. Ah, sí. Y nos cantábamos y con los cantares la gente se reía que se partía. Yo me acuerdo que nos peleamos esa noche en lo del jablito. Carmela y yo empezamos a cantarnos. O sea, el teatro iba de que se peleaban y empezaban a hacerse sí, cantar. porque yo tenía mi sitio para pescar y Carmela fue y me lo quitó. Ah, vale. Y entonces nos picamos un poco allí y Carmela me cantó que si no tenía casnada, que si no tenía casnada ni, ¿cómo era el cantar yo? Si no te gusta el pesquero, ni tienes carnada que sirva, cómprate una buena caña, cómprate una buena caña, sé que me nombró. Entonces yo le contesté, yo una buena caña tengo, mi marido me la presta. Y si no lanzo más lejos es porque no me hace cuenta. Y ella me contestó, la caña de tu marido no sirve para coger vieja. Esto lo juro yo. Yo lo sé por experiencia. Y yo le contesté, la caña de mi marido es de muy buena madera. Igual pesca mar adentro que pesca de mar afuera. Yo le he dado mucha caña, sí, y cuánto, a ver, ¿cómo es? Yo le he dado mucha caña, yo le he dado mucho uso y cuanto más le doy, más pesca. Y qué sé, por ahí tengo escrito todas esas boberías y todo. Pero vamos, que eso les hacía, les divertía. Y eso la gente se reía que se partía con esas Pero a cosas. ustedes les hacía, o sea, les gustaba o les hacía ilusión. Otra vez cantamos el programa de Pasan Roque, lo cantamos completito de arriba abajo. El programa de la fiesta. El programa de la fiesta. Lo cantamos aquí, estamos otra vez a darle las gracias a ustedes, pero primero que nada queremos agradecerles que escuchan nuestras canciones y vean nuestro teatro, que no es que sirvan de mucho, pero se ríen un rato. Y así, y empezamos después a decir lo que había el domingo, lo que había el lunes, lo que había tal, hasta el día del asadero. En el día del asadero allí. ¿El día del asadero era el último día? Sí, el asadero era el último día. ¿Y qué había en la fiesta? ¿Qué había en la fiesta de Villaverde? ¿Cómo empezaba? ¿El primer día? ¿Qué es así? Pues empezaba el baile el sábado por la noche, pero nada más que baile el sábado. El domingo era la función y era como el segundo día de fiesta. Y entonces, de allí pues que había, aquí en este pueblo lindo, tiene esta fiesta San Roque, no me acuerdo ya no me acuerdo cómo es. El fin y el caso es que nosotros cantamos hasta todo. Esas cosas. ¿Qué más actos había en la fiesta de San Roque? Había... Otra vez nos cantamos, otra vez en otro teatro, sí, había poca cosa porque tú sabes que el pueblo es pequeño y después cuando eso todavía pues ni estaba allí en la verbena, sí, estaba. Bueno, había entonces... Y había teatros, bailes, función... y nada más, Teatros, bailes y función. teatro, baile y función. Ahora cuando más gente se juntaba a la fiesta era cuando nosotros hacíamos el teatro. Al ¿no es teatro. verdad? Ah, qué risa. Al teatro iba un montón.
¿Y sabes hacía en más pueblos? Otra vez hicimos uno que nos cantábamos Gregoria y yo. Le decía, ay, ¿Y eso se hacía en más pueblos o solo se hacía en Villaverde? eso lo hacíamos nada más que nosotros. Venía gente hasta el Cotillo y de por ahí, de Corralejo, una vez, A ver los teatros. a ver usted. A tú por Dios. Pero sí se puede decir que los teatros sí son de las cosas felices y bonitas que ha tenido. Y no, es que otra vez hicimos uno, ese era de los... Cuando una mujer daba a luz y los 9 días que tenía que estar en cama y tal, le decían a esto, muchacho, Las paridas. no, Los velorios, algo así. pero los velorios, El velorio. el velorio, hicimos uno del velorio, El velorio de las paridas. que sí, pero ahí iba la gente a cantarse unos a otros, o sea, a los Pero eso fue un velorios. teatro, ¿no? O sea, ustedes hicieron un teatro de los velorios. Pero los velorios sí se hacían antes de Sí, sí, Fuerteventura. sí. Sí, eso era así. Cada vez que paría una mujer, una conocida, una vecina, eh, estaba 9 días yendo a cantarse y a estar a molestar, porque a mí no me digas tú. Porque a lo mejor después de ella marcharse empezaba el chico a llorar y que... Pero entonces eso era costumbre en todos los pueblos de Fuerteventura sí. de ir a... Eso era costumbre de todos los pueblos, que yo sepa, eran todos los pueblos. Pero se iban y le cantaban a recién paría. Ahora le cantaban la recién paría, pero es que iban las madres con las hijas, y las llevaban y se juntaban allí y En las casas. gente conocía toda en la misma sala donde estaba la paría. Se sentaban todos en redondo allí, a hablar, a reírse, a cantarse y a eso. O sea, A acompañar era una reunión para acompañar a... a recién parir. Y lo hicimos, que me acuerdo que Rosario, que en paz descanse, la mujer de Vicente Garrein, dice, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí porque yo... Marina era la que paría, la Carmelo, eso era el diablo, hacía del Linamor, hacía de todo. Y dice, yo me voy de aquí porque es que no parece sino que estoy pasando por ahí. Por eso. Y la verdad es que la pasábamos bien. Hicieron un teatro de cosas que pasaban antes. Claro. O sea, se hacían teatrillos de costumbres de... Pero yo les ponía, sí, lo hacíamos la costumbre. Otra vez para una fiesta de Canarias en el colegio de Villaverde hicimos por 2 veces teatro. Y lo más que hacía reír a la gente eran los cantares que cantábamos. Me acuerdo que de tu abuela Lola, Lola cantaba, yo soy como el pajarillo que si no canto, no creas que porque canto tengo el corazón alegre, yo soy como el pajarillo que si no canta se muere. Y le contestó Juan Francisco y dice, ese pajarito tuyo, ese pajarillo tuyo. Y ya no canta, ya no me acuerdo, yo, porque era mucho, y todo, pues, a lo mejor me acuerdo de un momento a otro, pero después ya se me olvida de esas cosas todo. ¿Cómo era el cantar que cantó Lola?
No Yo soy creas como que el porque canto tengo el corazón alegre. No creas que porque canto tengo el corazón alegre. Yo soy como el pajarillo que si no canta se muere. Yo soy como el pajarillo que si no canta se muere. Y Juan Francisco dice, ese pajarillo tuyo